Cenas con Jesús. Encuentros que alimentan el corazón. Celebrar la Cena del Señor. Vengo a orar, Señor, a la fuente del primer amor, donde todo es vida, donde todo es agua, donde todo es libertad, donde encuentro mi vida, donde encuentro tu agua, donde encuentro mi libertad. Bienvenido seas, Jesús. En estos días he visto muchas cosas a mi alrededor, sobre todo ahora que la gente tiene más libertad en las calles. He analizado más el comportamiento de nuestra sociedad y ahora me dispongo a estar un momento a tu lado, a ponerte atención, a respirar e inicio con mi cuerpo. Y para esta oración me dejo acompañar por la experiencia de Demetrio. Los de Corinto nunca tuvimos una buena fama. Cuando en cualquier lugar del imperio se hablaba de vivir a la Corintia, ya se sabía que se estaba refiriendo a las costumbres licenciosas de nuestra ciudad, a la que el tráfico de sus dos puertos y el culto a la diosa Afrodita habían convertido en símbolo de conductas permisivas en todo lo sexual. Yo pertenecía a una familia acomodada de emigrantes judíos afincados hacía tiempo en Corinto y que habían adquirido renombre como armadores de barcos de pesca. Desde pequeño me acostumbré a ver entre el servicio de mi casa a esclavos de color, traídos de Nubia y Etiopía, cuyos hijos habían nacido ya entre nosotros. Conocimos a Pablo de Tarso a su vuelta de Atenas, donde, por lo que supimos después, había vivido un fracaso estrepitoso. Nos lo trajo una tal Dámaris, que había escuchado su discurso en las calles y había abrazado el camino trazado por el Señor. Nos impactó el apasionamiento con el que hablaba de él, como de alguien vivo, y la convicción con que afirmaba lo que el Señor, así lo llamaba él, le había comunicado. En Corinto tengo yo un pueblo numeroso. Al final de aquel mes que pasó entre nosotros, mi padre, de nombre Esteban, decidió que él con toda su casa, es decir, con su familia y servidumbre, abrazaríamos la fe y recibiríamos el bautismo. La predicación de Pablo estaba siendo fecunda y al cabo de unos meses, precisamente en la noche de Pascua, fuimos bautizados por el propio Pablo, cosa que no solía hacer. Poco después, muchos catecúmenos fueron bautizados también de manos de Apolo, y recuerdo que mi padre comentó disgustado que había demasiada gentuza entre ellos, pescadores, cargadores del puerto y hasta mujeres de mala fama. Como teníamos una casa espaciosa, era en ella donde nos reuníamos cada semana para celebrar el Día del Señor, pero como es lógico, no nos mezclábamos unos con otros. A la hora señalada iban acudiendo algunas familias conocidas nuestras, que también habían recibido el bautismo. Los esclavos lavaban y perfumaban sus pies a su llegada, y los introducían después en el comedor, donde todo estaba preparado para un refinado y abundante ágape.
al que los recién llegados también contribuían con esplendidez. A veces, mientras cenábamos, surgían discusiones entre los más cercanos a Apolo y los partidarios de Pedro o de Pablo, y cada uno defendía a su patrono con vehemencia. Los que no eran libres, nobles o ricos, no participaban de nuestra cena, se quedaban en el atrio, y los criados sabían distinguir bien a quienes debían hacer pasar a uno u otro lugar, ya que su sola indumentaria bastaba para separarlos. Al final nos reuníamos todos, los de dentro y los de fuera, siguiendo el orden establecido desde siempre. Por eso nos causó sorpresa lo que ocurrió durante la visita de Timoteo, un compañero de Pablo que él nos enviaba desde Éfeso. A su llegada no se dejó lavar los pies por el esclavo encargado de ello, y se negó a pasar a la sala donde lo esperábamos, dirigiéndose en cambio al atrio y mezclándose con el grupo de gente que allí compartía sus escasas provisiones. Su actitud provocó desconcierto y malestar entre la gente distinguida, y se acentuó aún más al ver que Timoteo entraba en el comedor seguido de aquella gente de baja extracción y los invitaba a mezclarse con nosotros para escuchar juntos la carta que nos enviaba Pablo. Al comenzar su lectura, nos pareció que estaba dirigida solo al grupo de pobres y decía algo más o menos así: observen, hermanos, ¿quiénes han sido llamados? No muchos sabios, ni poderosos, ni nobles. Antes bien, Dios ha elegido a los débiles del mundo para humillar a los fuertes, a los plebeyos y despreciados, para anular a los que creen que son algo. Pero lo que seguía nos implicaba a todos con un tono de severo reproche, porque nos decía que nuestras reuniones traían más perjuicio que beneficio, y que cuando nos reuníamos no comíamos la cena del Señor, porque mientras unos se adelantaban a consumir su propia cena, otros hermanos pasaban hambre. Y nos decía que eso no era memoria de la última cena del Señor con los suyos, memoria que nosotros estábamos llamados a prolongar. Cuando Timoteo acabó de leer la carta, se hizo un prolongado silencio. Yo sentía dentro de mí una lucha de sentimientos encontrados. Por un lado, el respeto a viejas costumbres aprendidas, y por otro, un vendaval de novedad que removía y hacía desaparecer barreras, divisiones y prejuicios. Y algo me decía que no era el único arrastrado por la misma fuerza. Eso me decidió a ponerme en pie, tomar un espléndido racimo de uvas de la mesa y rodear la sala hasta acercarme a un hombre mal vestido y de aspecto temeroso. Me senté junto a él y partí el racimo para ofrecerle la mitad. Él abrió su morral y sacó un puñado de dátiles que compartió conmigo. Miré de reojo y vi a mi padre sirviendo vino a un estibador del puerto y tomando un poco del pez ahumado con pan de cebada que él le ofrecía, y lo mismo iba ocurriendo con otros invitados. Circuló una copa del excelente vino griego y luego otra, y la sala se fue llenando poco a poco de murmullos y de risas. Algo estaba cambiando y todos lo sabíamos. Como sabíamos también que al día siguiente seguiríamos amenazados por nuestras diferencias en forma de posesiones, honras o saberes,
que tratarían de levantar de nuevo barreras entre nosotros. Sin embargo, comenzaba una gran lucha por hacer verdad en nuestra vida la fiesta de inclusión que ahora estábamos viviendo, y que esta vez sí que era la Cena del Señor. En los tiempos de las primeras comunidades, antes de iniciar la Cena del Señor o Eucaristía, se tenía una comida de hermandad, a la cual los más pudientes traían las provisiones que supuestamente tenían que ser compartidas entre todos. Sin embargo, muchas veces las cosas no eran así. Los ricos comían y bebían a sus anchas sin esperar a los demás, los cuales regularmente eran los más pobres y los que tenían que trabajar más horas. Cuando estos llegaban, ricos y pobres, unos satisfechos y hasta borrachos, y otros medio hambrientos, procedían a celebrar la Eucaristía. Dedica un tiempo a reflexionar sobre las palabras que San Pablo dirige a los corintios. Cada cual se adelanta a comer su propia cena. En esta aparecen expresadas las actitudes de ansiedad, posesividad e insolidaridad, y que son el polo opuesto a lo que podemos llamar la actitud eucarística. Ponte un rato delante de Jesús y contempla en él ese talante suyo de adelantarse, pero no para pensar en sí mismo y en satisfacer su necesidad, sino para actuar en favor nuestro, para alimentarnos, cuidarnos y darnos vida. Pídele que esa manera suya de ser se grabe como un tatuaje en tus manos, para que se vayan pareciendo a las suyas. Llevamos adentro en nuestras vidas un tesoro. Ese tesoro se llama Jesús. Su alegría Él nos dio para así convencer que esta fuerza viene del Señor. Vaso de barro, Señor, vaso de barro, donde tu amor actuará, porque tú vives en mí. Soy un vaso de barro, Señor, vaso de barro, donde tu amor actuará, porque tú vives en mí. Muchas pruebas, pero no nos angustiamos. Preocupaciones sin desesperar. Perseguidos hasta el fin, derribados, pero no desamparados, y no nos vencerán. Vaso de barro, Señor, vaso de barro, donde tu amor actuará, porque tú vives en mí. Soy un vaso de barro, Señor, vaso de barro, donde tu amor actuará, porque tú vives en mí.
cantamos, porque en ustedes también vive el Señor. Con su fuerza Él nos unió para así convencer que hoy tenemos su espíritu de amor. Soy un vaso de barro, Señor, donde tu amor actuará, porque tú vives en mí. Soy un vaso de barro, Señor, donde tu amor actuará, porque tú vives en mí. Porque tú vives en mí. Así como yo, tú también déjate transformar en la manera en que entiendes y celebras tu fe. Y date cuenta que la Eucaristía o fracción del pan es un signo del deseo y compromiso por formar una comunidad de hombres y mujeres libres y de igual dignidad. ¿Cómo sueño con una Eucaristía que sea una mesa común, con manteles largos para todos? Una Eucaristía en la que para todos llegue la mesa, el mantel y el con qué. Por algo Jesús quiso significar el reino con una cena. Él hablaba mucho de un banquete, de una cena, y la celebró la víspera de su compromiso total. Él, de 33 años, celebró una cena de despedida con los más íntimos y dijo que ese era el memorial grande de la redención. Una mesa compartida en la hermandad, en la que todos tengan su puesto y su lugar. Para prolongar mi oración en la cotidianidad, voy a dialogar con mi familia o comunidad esta pregunta. ¿Qué es aquello que impide que nuestras Eucaristías sean de verdad la cena del Señor? Pueden ser divisiones, despreocupación por los débiles y excluidos, ritualismo, etc. Después de un tiempo de diálogo y reflexión, buscaremos un paso pequeño pero posible que vaya creando entre nosotros la fiesta de la inclusión. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Cenas con Jesús, una producción de Misioneros del Espíritu Santo Bucaramanga, inspirados en Relatos desde la Mesa Compartida.